Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Una vez más estamos aquí, Señor, reunidos para estudiar tu palabra, Señor, para aprender de ti, Señor, porque no queremos actuar como el mundo lo hace, Señor. Pero necesitamos tu dirección, necesitamos tu guianza, Señor, en nuestras vidas. Queremos, Señor, poner nuestras casas, nuestras vidas en orden, Señor. Por eso necesitamos de tu palabra, Señor. Porque tus palabras son vida para todos aquellos que las hayan, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de tenerte en nuestras vidas, Señor. De poder escuchar tu palabra, poder oír de ti y aprender, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo pido también, Señor, pon las palabras correctas en mi boca para que yo pueda hablar como los oráculos de Dios, Señor. Llena mi boca, Señor, que no sea yo hablando, pero que seas tú a través de mí, Señor. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a dar continuidad de la lección pasada, ¿vale? Hoy hablaremos acerca del hogar cristiano, la lección número 2. ¿Amén? Hola Herminia, bienvenida. Buenas, hola. Buenas. Entonces, en esta segunda lección tenemos 7 puntos, ¿vale? A ver si los podemos cubrir todos. El primer punto es nuestro ejemplo para con los hijos. El segundo, la religión a ser practicada en el hogar. ¿Qué tipo de religión debemos practicar en el hogar? La unidad de la pareja en cuanto a los hijos es el tercer punto. Y el cuarto punto, sabiduría para... Un momento, Gabriel, Sí, el tercero. Voy muy rápido, ¿no? El tercero, sí. La unión de la pareja en cuanto a los hijos. El cuarto punto, sabiduría para mantener el culto familiar. ¿Sabiduría? Para mantener el culto familiar. El quinto punto, la responsabilidad pertenece a los padres. El sexto punto, la ventaja de tener hijos cristianos. El séptimo punto, el último, cómo aplicar todo esto en el hogar. Perdón, el sexto. El sexto punto, la ventaja de tener hijos cristianos. Vale. Y el séptimo, cómo aplicar todo esto, ¿no? O cómo poner en práctica. Vale. El séptimo es la parte práctica. ¿Cómo aplicar todo eso? ¿O cómo ponerlo en práctica? Vale. Entonces, nuestro ejemplo para con los hijos. Es el primer punto. Nuestros hijos necesitan ver en nosotros corazones fervientes sirviendo a Jesús. Amén. Porque los hijos, ellos aprenden con el ejemplo. Amén. Normalmente se suele decir, predique con el ejemplo. Amén. No solo con palabras. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los hijos, ellos lo ven todo. Amén. Si nosotros como padres, por ejemplo, le decimos a nuestro hijo, tienes que ir a la iglesia, tienes que ser un buen creyente,
y ellos no ven esto en nosotros, entonces a los hijos o a los niños no les gusta, ¿vale? Este tipo de prácticas, ¿no? Cuando los padres dicen una cosa pero hacen otra, no es un buen ejemplo. Vamos a abrir, por favor, en Deuteronomios capítulo 6. Deuteronomio 6, el capítulo 6 del versículo 4 al 9. Sada, ¿lo puedes leer, por favor? Deuteronomios capítulo 6, el versículo 4 al 9. El capítulo 6, del versículo 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Amén. Entonces, estos mandamientos Dios se los dio a Moisés, ¿para qué? Para que se los entregara a los hijos o al pueblo de Israel. Amén. Y entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Todo aquello que nosotros sabemos y conocemos acerca de Dios es nuestra responsabilidad repetírselo a nuestros hijos. O sea, nosotros como padres somos los responsables por enseñar a nuestros hijos aquello que sabemos de Dios. Amén. Y Dios fue mucho más allá. Amén. Él dice que la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que nosotros tenemos que estar hablando del Evangelio todo el tiempo. ¿Eh? Entonces el pueblo de Israel, por ejemplo, ellos tenían la costumbre de hasta en las puertas, ¿no? Poner las palabras de Dios, trozos, ¿no? De la ley de Dios. Muchos de ellos, los que eran más religiosos, hasta hacían las escrituras así muy pequeñitas, las ponían literalmente en la frente, ¿no? Como algo colgado aquí, ¿para qué? Para que se acordaran siempre, para tenerlo siempre presente. Hoy en día hay personas que hacen pulseras, ¿no? Con oraciones, con textos bíblicos, ¿para qué? Para no olvidarse, ¿vale? Entonces, enseñar la religión a ser practicada en el hogar, esto es algo que los padres deben de hacer, ¿vale? Y si nosotros como padres, ¿no? O como hombres y mujeres, somos llamados a orar por todas las personas, a orar por las autoridades, mucho más deberíamos nosotros orar por nuestra familia. Amén. Porque nosotros somos, como padres, somos los que tendremos que dar cuentas a Dios acerca de nuestros hijos. Pero esto me estoy refiriendo a los hijos que viven bajo nuestra responsabilidad. Amén.
Ahora bien, si ya tienes un hijo, ¿no? O una hija que ya tiene su propia familia, ¿vale? Claro, él es el responsable por sí mismo y por sus hijos. ¿Vale? Abramos también 1 Timoteo capítulo 2. ¿Primero de qué? 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 1 al 8. Yo voy a leer 1 Timoteo 2. Del versículo 1 hasta el 8. Primero Timoteo capítulo 2 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. No es solo hasta el 8, ¿vale? El 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta a orar por todas las personas. Amén. Sean hombres, mujeres, las autoridades. ¿Por qué? Porque esto es bueno y es agradable ante Dios. Si nosotros somos llamados a orar por todas estas personas, mucho más deberíamos orar por nuestra familia, amén, por nuestros hijos. El punto número 2, enseñar la religión a ser practicada en el hogar. Entonces nosotros debemos presentar ante nuestra familia instrucciones específicas sobre cuál tipo de religión debe ser practicada en el hogar y en público. Esta palabra religión nos está hablando de sistemas de creencias, ¿vale? Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos qué es lo que nosotros creemos. Sobre todo en los tiempos en que nosotros estamos viviendo, ¿vale? Hay muchísima confusión, ideologías muy raras, ¿vale? Que hay muchas familias, y muchos de nosotros ya hemos pasado por ello, ¿vale? Muchas veces como no queremos confrontación, ¿no? Y choques con otras personas que creen de forma diferente, muchas veces decimos, bueno, yo no lo creo, pero lo respeto, ¿vale? De alguna manera, diciendo, bueno, ¿vale? Puede entrar, como no quiero conflicto, pero lo que Dios nos dice es que nosotros tenemos, Jesús siempre dijo, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, ¿vale? Porque hay ahí ideologías que están entrando, o sea, en los colegios, los vemos en la tele, en el trabajo, por aquí, por allá, y muchas veces tenemos a los nietos, a los hijos, ¿vale? Ellos llegan
y preguntan, ¿no? Hacen preguntas, quieren saber cosas y muchas veces hasta los padres mismos es como que de alguna manera se quieren escaquear, ¿vale? Entonces es importante que nosotros como responsables, ¿vale?, dejemos claro ante nuestros hijos qué es lo que nosotros creemos y lo que no creemos. Porque si no, luego hay confusión, ¿vale? Ellos no saben muy bien qué creen los padres, qué deben de creer ellos. Entonces, esta es nuestra responsabilidad, ¿vale? Y tener bien definido qué es lo que nosotros creemos. Si creemos en Dios, pues tenemos que actuar de acuerdo. Si creemos en la palabra, que no nos vean practicar una religión, decimos que leemos la Biblia, que creemos en Dios y luego pues actuamos de otra manera. ¿Vale? Es importante, sobre todo para nuestros hijos, que ellos tengan claro, ¿vale?, qué es lo que creemos y qué tipo de creencias tenemos que enseñarles, ¿vale? Porque luego nos vamos a sorprender, ¿no? Si nosotros no enseñamos, ¿vale?, el mundo les enseñará. Será la tele quien les enseñará, será el colegio, luego serán los amigos. Entonces la responsabilidad es de los padres en cuanto a eso. El Evangelio del Señor Jesucristo debe de ser el patrón de vida a ser enseñado y practicado, ¿vale? Nosotros como creyentes debemos de ser nosotros los entrenadores de nuestros hijos. En la iglesia, claro, el pastor está e enseña, ¿vale? Los líderes, ¿no?, los profesores de la escuela dominical también hacen su parte, pero todo tiene que partir de casa. Si ellos hacen el trabajo, el pastor lo hace, el profesor lo hace de la escuela dominical, pero los padres no hacen nada, los hijos se quedarán un poco confundidos, ¿no? Me envían allí para que aprenda, pero aquí ellos hacen todo completamente al revés, ¿vale? Entonces a los hijos no les gusta la hipocresía y a los niños tampoco. Amén. Debemos de enseñar la religión con ejemplos prácticos. ¿Cómo? Demostrando que vivimos o que tenemos una vida de oración, ¿vale?, y obediencia a la palabra de Dios. Un padre no puede exigir a sus hijos que oren y que sean buenos cuando él propio no es bueno, no ora, no lee la Biblia. Impone la disciplina como una dictadura. Debemos enseñar siempre a nuestros hijos con amor. ¿Amén? Es lo más adecuado, es lo mejor, ¿vale? Claro que no somos perfectos, ¿vale? Cometemos errores, hay días que se nos va de las manos, a todos nos ha pasado. A mí también, ¿vale? A todos nos pasa. Pero debemos de buscar siempre instruir y disciplinar con amor, ¿vale? La palabra esta disciplina, mucha gente a veces lo confunde, ¿no? Tengo que disciplinar y entonces ya es desahogarse, ¿no? No, la disciplina, esta palabra significa poner el orden, ¿vale? Cuando vemos que las cosas no están siendo encaminadas de manera que tienen que ser, ¿vale? Como padres es nuestra responsabilidad. Muchos padres, ¿qué es lo que hacen? Miran al otro lado. Saben que el niño se está portando mal, está faltando al respeto, está yendo por un camino que no tiene que ir. Bueno, no pasa nada. De esta vez, pues, pasa. Y mañana otra vez, y mañana, y el niño va creciendo. Llega un día que el niño te planta cara y te quiere pegar.
¿Por qué? Porque no se ha corregido. Entonces tenemos que, como padres, ejercer, ¿no?, la disciplina y la corrección. ¿Ven? Ahora bien, el tercer punto, la unidad de la pareja en cuanto a los hijos. La pareja debe de estar unida en la enseñanza de los hijos en cuanto a la práctica del Evangelio. ¿Amén? Es muy malo, ¿vale?, que uno sea obediente y el otro desobediente o indulgente. Que uno, por ejemplo, uno de los padres está ahí, ¿no?, en la labor de corregir, poner orden, y el otro sea un pasotas, ¿no? Uno está corrigiendo por un lado y el otro, bueno, no seas tan duro, no sé qué, que tampoco es para tanto. O sea, uno construyendo de un lado y el otro destruyendo. ¿Vale? Entonces la madre, por ejemplo, vamos a la iglesia todos en familia y tal, y el padre, nada, hoy no les apetece a los niños, si quieres ve tú sola. O viceversa, ¿no? Entonces, Así es. hay que estar los dos, ¿vale? En la labor. Y es importante que los hijos vean que haya acuerdo, ¿vale? Que haya acuerdo entre los dos. Ahora bien, me pueden preguntar, pero ¿y qué pasa con las familias, por ejemplo, que están separados o están divorciados? En lo mínimo es necesario que los hijos, aunque no están juntos, ¿vale?, que no vean desacuerdo. Yo sé que es complicado, ¿vale? Porque claro, cada uno tiene su hogar, ¿no? Cada uno tiene su casa, cada uno, ¿vale? Pero en lo que concierne a los hijos, es importante llegar a un punto en común, ¿vale? Claro que cada uno cuando está en su casa, pues es libre de hacer lo que le parezca, ¿no? Porque es su casa. Pero hay ciertas cosas que son comunes, la educación, ¿no? Cierto tipo de cosas que es importante que haya una cierta unidad. ¿Vale? Debemos de ser como Josué, ¿no? Él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Ese debe ser el espíritu que tiene que estar en nosotros. Eso está en Josué 24, versículo 15. No vamos a abrirlo, ¿vale? Era solo para si alguien quiere apuntarlo. Ya hemos hablado también sobre la sabiduría para mantener el culto familiar. Amén. Es importante, si es posible, uno tener el culto familiar semanalmente, una reunión donde toda la familia... ¿Josué qué? Perdón. Josué 15, no, perdón, 24, capítulo 24, versículo 15. Debemos de pedir sabiduría a Dios para mantener un culto familiar. Amén. Empezar algo sencillo. Leer la Biblia juntos, cantar alguna canción de alabanza y orar juntos. ¿Vale? Es importante que consideremos un tiempo, un lugar y las circunstancias. ¿Amén? Apartar un tiempo donde la familia ya sepa que este día, tal hora, nos juntamos y oramos y estamos todos juntos. No hacer las cosas así tampoco, por ejemplo, sin aviso previo, ¿no? O el marido o la mujer, por ejemplo, tiene cosas que hacer, o los hijos, por ejemplo, han quedado con los amigos o están haciendo otras cosas y de repente, así de la nada, todo el mundo deja lo que estáis haciendo y... pero no estaba comiendo.
Y entonces crea allí, en vez de crear unidad, ¿vale? Crea como los hijos se sienten obligados, ¿no? Es como que ahora me están obligando y tal, ¿eh? ¿Vale? Tenemos que ser sabios, buscar el lugar, la hora. Y es importante también que los padres sepan, ¿vale? Cómo, cuando hay que corregir, cómo hacerlo, ¿eh? A veces esto es algo que no se habla mucho, ¿vale? Pero tenemos que ser sabios, ¿no? Cuando queremos corregir a nuestros hijos, por ejemplo, no hacerlo delante de los familiares o de los amigos, o buscar la oportunidad, la ocasión, ¿no? Sin crear... Vale. Vamos a abrir por Efesios capítulo 6, el versículo 4. La hermana Anastasia puede leer Efesios capítulo 6, el versículo 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Entonces tenemos que crearlos bajo la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Qué es esto, la amonestación del Señor? Es bajo la palabra, corregir con amor, corregir con la palabra. No hacer las cosas de cualquier manera, ¿no? Entonces la responsabilidad pertenece a los padres, amén, de educar a los hijos, de la práctica de la religión, ¿vale? No seamos como Elí. Elí era un sacerdote que él pues no corrigió a sus hijos, ¿no? Él sabía que sus hijos estaban haciendo cosas que no, ¿vale? Pero él pues decidió honrar antes a sus hijos que al Señor. Primera Samuel capítulo 2, versículo 29. Baby, puedes leer, por favor, si lo encuentras. Primera Samuel 2, 29. Capítulo 2, el versículo 29. Capítulo 2 y 9, ¿no? Sí, versículo 29. ¿Por qué habéis desdeñado mi sacrificio y mis ofrendas que mandé ofrecer en mi morada? Has honrado a tus hijos más que a mí, y os habéis engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Amén. Amén. Entonces, el sacerdote Elí, Dios le había constituido como sacerdote sobre la casa de Dios. Dios le había dado lo mejor, ¿vale? De las ofrendas, él podía tomar de las ofrendas de la casa de Dios, o sea, no le faltaba nada. Era el profeta de Dios, el hombre de Dios, y él tenía de todo, ¿vale? Dios le había constituido sobre su casa, sobre la iglesia, y la promesa de Dios para la vida de Elí era que de su descendencia saldrían sacerdotes para el Señor, o sea, que siempre habría uno de su familia en la casa del Señor. Pero ¿qué es lo que él hizo? Él fue desobediente a Dios, porque no corrigió a sus hijos. Vio que sus hijos hacían lo que les parecía, lo que les daba la gana. Entonces toda la bendición que Dios tenía para él, el Señor la retiró. Entonces es nuestra responsabilidad corregir a nuestros hijos.
honrar la voluntad de los hijos, aun cuando sabemos que esto va en contra, ¿no?, de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Esto hace que Dios pues retire las bendiciones. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener hijos cristianos? A todos nos gusta tener hijos llenos de éxito, prósperos, ocupando lugares de destaque en la sociedad. Amén. Personas sabias, respetadas, ¿no?, piadosos, verdaderos ejemplos en la sociedad. ¿No? Si nosotros educamos y enseñamos a nuestros hijos, ¿no?, ellos seguirán los caminos de Dios. ¿Amén? Y eso es súper, súper importante, que entrenemos a nuestros hijos, ¿amén?, que los guiemos en los caminos de Dios. Ahora, para acabar, quiero que abramos Proverbios capítulo 22. Hermana Rosa. Sí, hermana Rosa, ¿puede leer, por favor? Proverbios capítulo 22, el versículo 6. ¿Qué versículo? Capítulo 22, versículo 6. 6. Sí. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Entonces Amén. Es importante que nosotros empecemos cuando ellos sean niños, ¿no? Cuando sean pequeños. Si nosotros desde pequeños ya empezamos a entrenarles, a enseñarles los caminos de Dios, dice que cuando sea viejo no se apartará de él. Aun cuando ya tenga su vida, no se apartará de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque tiene ahí una base firme. ¿Vale? Entonces la responsabilidad es nuestra. No sabemos, decimos, bueno, Señor, yo no sé cómo hacerlo. Vale, ya he intentado de varias maneras. Santiago capítulo 1:5 dice que debemos de pedir, no necesitamos abrir, dice que debemos de pedir, ¿no? El que necesite sabiduría, pídasela al Señor. ¿Eh? Entonces oremos, pidamos, Señor, enséñame cómo hacerlo, cómo hablar, cómo instruir a mis hijos. ¿Cómo puedo ayudar a mis nietos a que vengan a los caminos de Dios? Porque siempre hay una forma de hacer las cosas. ¿Amén? Nunca nos podemos dar por vencidos, ¿no? O rendirnos, bueno, ahora ya es tarde. Bueno, siempre hay alguna forma. Si no dio con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con los bisnietos. Siempre hay una manera. Lo importante es lanzar una semilla.